Buen día, coders. Soy Fran Moreno, parte de la comunidad de Frate Perú. Lo que voy a hablar hoy día es herencia versus composición para el Meetup de versión cuarentena, o edición cuarentena, mejor dicho. Como me voy a basar en una presentación que me encontré en el 2014 cuando estaba aprendiendo Go. Se trata sobre herencia versus composición, pero explicado para personas que vienen de Java hacia Go. Lenguajes como Java o Dart están pensadas para usar la sintaxis de clases y por ende usar el concepto de herencia. Sin embargo, Go está pensado para usar el concepto de composición. Y al final de cuentas, en Go es básicamente lo mismo que herencia, solo que composición tiene una ventaja a nivel de facilidad de debuguear, mientras que herencia tiene una ventaja a nivel de sintaxis. En este caso, como paréntesis, Go lo que hace es mostrarnos composición con una sintaxis muy simple, como si estuviéramos haciendo casi como herencia. Sin embargo, en lenguajes como Java y ahorita en el ejemplo que vamos a ver en Dart, la herencia nos permite hacer cierta sintaxis de forma simple, pero puede conllevar a ciertos problemas si es que no se aplica de la manera correcta. Y en la gran mayoría de veces lo aplicamos, digamos, bien, pero cuando no se tiene claro ciertos conceptos avanzados, podemos incurrir en errores de los cuales no podemos encontrar dónde es la fuente del error y podemos pasar horas debugueando sin encontrarlo. Y justamente esta presentación donde estoy iniciando tiene un ejemplo muy bueno para eso. Vamos a ver. Básicamente lo que vamos a ver es este ejemplo de aquí. Vamos a tener una clase runner que tiene un nombre en privado, una variable de nombre en privado y un getter. Como no tiene un setter, en Dart lo vamos a hacer diferente. Y bueno, también vemos que este name nunca es editado dentro de la clase, por lo cual no necesitamos que sea editable, solo como una cota. Lo que sí es importante son estos dos métodos. Tenemos un método que se llama run y otro que se llama run all. A estos le vamos a pasar objetos tipo tarea o task y que tienen un método que se llama run, o sea, va a correr su tarea en sí mismo. Lo que corra va a depender del tipo de tarea. Esto se presta para ejecutar muchos lotes de procesos que son independientes entre sí, pero basta que cumplan la interfaz run y se va a ejecutar. Entonces podemos decir que este es un administrador de la ejecución de una tarea o de múltiples tareas. Este ejecuta una sola y este ejecuta muchas, haciendo uso del run de esta clase que sería el de aquí. Vamos a implementarlo en Dart. Lo primero que tenemos que hacer es implementar la clase task. En el ejemplo que vemos no lo implementa, simplemente asume que tenemos uno, así que vamos a definirlo de esta manera. Voy a definirlo como que tiene un key o un ID en formato string y que lo voy a declarar o lo voy a inicializar de esta manera, pasándole ese parámetro key. Luego le voy a dar un método que se llama run, que lo único que va a ejecutar es un print indicando que solo va a ejecutar la tarea con esa key, running task y el key. Entonces ahora sí vamos a implementar nuestra clase runner. Nuestra clase runner lo que necesita es un parámetro que sea constante, un parámetro que sea nombre, que tenga getter, y como no se edita, nunca va a ser editado dentro de la clase ni fuera de la clase, porque es privada. Entonces basta que lo definamos como una constante tipo string que se llame name. Ahora, para definir una constante dentro de una clase, lo que realmente se hace es decirle final. Es una constante que se define en tiempo de ejecución. Ahora, como es un atributo final, Dart nos exige que lo inicialicemos en el momento que se crea el objeto de la clase random. Entonces lo metemos dentro del constructor. Ahora vamos a definir la función run, que va a tener como parámetro a una tarea, y lo único que va a hacer es ejecutar el método run de esa tarea.
Y también tenemos por otro lado el run all, que básicamente es vamos a pasar una lista de tareas. En Java ponemos task y abrimos y cerramos corchete para indicar que es un array, una sintaxis heredada desde C. En Dart lo que hacemos es un list de tasks, indicando que existe una clase lista para eso, tasks. Y lo que vamos a hacer es por cada tarea dentro de la lista de tasks, vamos a ejecutar nuestra clase run de task. Podríamos hacer task.run, pero si nosotros quisiéramos que acá meterle más funcionalidad o cosas o prints de log, es bueno siempre tener una forma de controlarlo y tener una única fuente de verdad. Ahora, ¿qué sigue con el ejemplo? Esto lo podemos ejecutar directamente, pero el ejemplo se nota mejor cuando tenemos la extensión, o sea la herencia, ¿no? En el ejemplo vemos una clase runCounter que extiende la clase runner y declara una variable privada counter que es posible editarla. Aquí está la edición, se inicializa con 0 en el contador y tiene un getter. Esto significa que en Dart lo vamos a hacer de la siguiente manera: class runCounter que extiende a runner. Ahora, como vamos a hacer una versión extendida, o sea de herencia, y otra de composición, a este le voy a llamar extended runCounter y voy a inicializarlo como extended runCounter, que tiene como parámetro nombre y le va a pasar ese parámetro a la clase padre. Listo. Sin embargo, no debemos olvidarnos, aquí es extends, no debemos olvidarnos que debemos añadir el objeto, el entero count, el atributo count, que vamos a inicializarlo en 0. Vamos a poner aquí, count va a inicializar en 0. Listo. Pero como vamos a leerlo desde afuera, ya vimos que necesita un getter. Vamos a crearle un getter que se llame count y que básicamente me retorne la misma variable. Listo. Ahora, ¿qué es lo que realmente hace este count? Va a correr este run counter. Cuando corra el método run, va a aumentar el contador en 1 y va a ejecutar el run de la clase padre. Y cuando ejecute el run all, va a aumentar la cantidad de tareas que tenga al contador y va a correr el de la clase padre. Y esto se traduciría de la siguiente manera: vamos a hacer un override del método run task, y lo que va a hacer es primero incrementa el contador y luego va a hacer un zapper.run de la tarea. Lo otro también es hacer una sobrescritura o override del método runAll, al cual le vamos a pasar una lista de tareas y lo que le vamos a decir es que el contador sea incrementado en la cantidad de tareas que tenga esta lista que le estamos pasando, y acto seguido ejecute todas las tareas con el método implementado en la clase padre. Y tiene todo el sentido del mundo, pero hay que ejecutarlo o crear el main, algo que lo ejecute. Entonces vamos a crear una lista de tareas, tasks, en donde voy a declararlas de la siguiente manera: task 1, task 2, o sea tarea 1, tarea 2 y task 3, tarea 3. Así está en el ejemplo. Ahora, notar lo siguiente: a diferencia del lenguaje Java en el que está este ejemplo, primero, nosotros no iniciamos un array con llaves, sino lo iniciamos con corchete. Y dos, que no necesitamos la palabra new en la versión de Dart que estamos usando,
que es la 2.7. En general, desde la versión 2.0 no se necesita usar la palabra new, y mucho menos si estoy usando la palabra const, que ya lo define como constante. Luego voy a crear un runner. En este caso lo que voy a hacer es inferir el tipo de run. Y le voy a dar un nombre que se va a llamar myRunCounter. Solo por ponerle un nombre. Y luego tengo que decirle que este runner corra todas las tareas que hemos puesto arriba. Y para finalizar, vamos a decirle que me imprima cuántas tareas ha ejecutado. Entonces le voy a decir que me diga que en nuestro runner, el runner name, ha ejecutado un determinado número de tareas, el runner.count. Entonces me va a imprimir que ha ejecutado tantas tareas. En este caso tenemos 3 tareas, así que lo esperado sería que al momento de que yo corra cada uno de ellos, al final ejecute el método run diciendo corriendo tarea 1, corriendo tarea 2, corriendo tarea 3, y cuando termine de hacer eso me imprima he corrido, myRunCounter ha corrido 3 tareas. Entonces corroborémonos. El problema radica en que dice 6. No sé si lo han notado. ¿Por qué? Es ahí donde entra el problema de la herencia. Cuando uno no entiende bien lo que implica la herencia, es que se puede topar con este problema. ¿Qué ha pasado? Si yo estoy corriendo el zapper.runAll y este zapper.runAll ejecuta el run, no debería ejecutar esto. Y significa que llegó aquí, al contador le incrementó 3, vino hasta acá, y luego eso lo ejecutó aquí, y el contador no se ve afectado en teoría. Sí, en teoría. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede? En la programación orientada a objetos, nosotros tenemos el runner, que es nuestra clase que tiene un método run y un método runAll. Y tenemos el counting, nuestro runCounter, que es, nosotros lo llamamos extender runCounter. Y cuando ejecutamos su función, su método run, incrementa el contador en 1 y acto seguido ejecuta este run. Y cuando ejecutamos el runAll, incrementa el contador en n, que sería la cantidad de cantidad de tareas que le estamos pasando, y ejecuta el runAll. El problema está en que este runAll no va a llamar a este run, sino va a llamar al run de la clase hija. Y ese es un problema, porque si le damos 3 tareas, va a venir por aquí, incrementa en 3, y luego, como va a ejecutar 3 tareas, viene por aquí, ejecuta una, y ya le incrementó 1 en contador, viene por acá una segunda vez, incrementó otra vez, y una tercera vez, incrementó 3 veces adicional de las 3 que ya teníamos. El primer 3 es porque ejecutamos el más n, y el segundo es porque ejecutamos 3 veces el más 1, dando en consecuencia el resultado de que ejecutó 6 veces. Es un poco confuso de ver, pero lo podemos resolver haciendo lo siguiente. Voy a crear un print de debug aquí abajo, y vamos a empezar a usarlo para debugar. Entonces este print de es un print de debug que estoy creando, y solo va a ser un print, va a ser un print del objeto. Y luego para cuando no quiero que imprima nada, voy a usar esta versión donde solamente le digo que sea null. Simplemente un artificio para decirle imprime ahora o no imprimas. Y vamos a empezar a ponerle etiquetas a cada uno de nuestros métodos. Aquí voy a poner una etiqueta que se llame runner. Le voy a decir el nombre del runner y .name, porque runner se refiere a la clase. De la misma manera voy a poner otra etiqueta acá, pero aquí vamos a ejecutar runAll. De la misma manera vamos a decirle aquí que nos diga que estamos ejecutando un extended runCounter, y
para finalizar le vamos a decir que nos imprima aquí un extended run counter run all, y vamos a ver qué cosa imprime paso por paso. Nuestra lista de impresiones se ha llenado, pero nos da información valiosa. Cuando en el main yo llamo al run all del run counter, empieza diciendo: estoy corriendo el run all de la versión extendida. Este a su vez ejecuta el runner el run all del runner simple, y este de aquí, en vez de llamar al run del runner simple, llama al run del extended, de la versión extendida. Entonces es aquí que corroboramos corroboramos el diagrama que estábamos viendo. El run all va a llamar a él, y él va a llamar n veces al run del extendido, que va a llamar una vez el run de la base. Y luego vemos que eso es cierto. Acá se ejecutó la tarea 1, luego se llama al run del extendido, luego al run de la base, y se ejecuta la versión 2. Entonces, ¿qué podemos inferir? El de aquí, cuando se ejecuta esto, el contador tiene un valor de 3 después de terminar de ejecutarse. Pero luego, cuando se ejecuta esto, se incrementa en una vez. Luego, cuando se termina de ejecutar esto, se aumentó el valor en una vez más. O sea, teníamos 3 más 1, 4, más 1, 5, y más este aquí, más 1, 6. Y ahí la explicación de por qué el bug. Ahora, no muchos lo tienen claro, y es porque eso no es un caso especial, pero una vez que te topas con un problema en producción, no sabes dónde está el error por un tema conceptual. ¿Cuál es la solución? La solución es la composición. Ahora, eso, si nosotros supiéramos que por defecto no vamos a usar un run simple de acá, que este aquí siempre va a correr múltiples, y lo quitamos, la historia es otra. La historia sí sale que corre 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando se corre este de aquí, va a llamar al de acá, pero este va a querer llamar al run definido en la clase que hereda, la extendida, pero al no tener, va a coger la del padre, que es un simple run sin aumento del contador. Entonces, en este caso sí se cumple lo que queremos. Pero, ¿qué pasa si es que aquí hacemos una operación que es crítica y que no debe estar dentro de la clase base o clase padre? Entonces, ahí ya no podemos simplificarlo tanto, y vamos a tener el error que nos va a dar que hay una cuenta de 6. En ese instante quiero eliminar todos los mensajes de log para quedarme solo con el resultado final, y vamos a ver otra versión. Vamos a decir lo siguiente: vamos a crear un composite run counter, o sea, esta es una versión del contador del contador ejecutor, que va simplemente nos va a ejecutar lo mismo, pero basado en una composición. Aquí queremos decir, acá debe ser composite, vamos a tener las mismas iniciales, pero ya no vamos a usar un zapper porque ya no estamos extendiendo, sino es que parte de las variables que vamos a tener es un runner, que lo vamos a tener en privado porque no hay motivo por el cual hacerlo público. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, primero que tenemos que decirle aquí que nuestro runner es igual a un runner con el nombre que le estamos pasando. Entonces básicamente está funcionando como una clase zapper, pero sin serlo. Y como de todas maneras estoy haciendo un override, entonces voy a escribir la misma cantidad de código en este caso. Voy a copiar y pegar, pero en vez de ponerle zapper, porque no tiene, vamos a ponerle runner. Ahora, este nombre no existe dentro de esta clase, sino es que está dentro de el runner, pero podemos dejarlo ahí si es que hacemos lo siguiente: un
string get name que sea el runner.name. Entonces, si tenemos un getter que nos devuelva el runner name, entonces esto sí va a funcionar y no va a ser necesario ponerle runner.name. De la misma manera, aquí tenemos que decirle en vez de zapper runner, el runner interno, y que va a correr. Ahora, como no estamos heredando, no necesitamos hacer la sobreescritura, así que borramos el overwrite y tenemos que actualizar esto. Ya no es extended, sino es composed, porque va a ser una composición. O sea, la diferencia básica entre una composición y una herencia es que acá no vemos el acceso del objeto padre, al menos que usemos el zapper. En cambio, si acá está el objeto runner, es parte de los atributos y lo usamos como otro atributo o objeto más. Entonces es muy parecido, pero la diferencia está en que no usamos el extends. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Venimos aquí y en vez de decirle el extended, vamos a decirle composed. Ahora sí, ejecutó de la manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando le decimos que ejecute una vez, ejecuta el contador una vez y ejecuta la tarea directamente como lo que hiciéramos aquí. Y cuando corremos todos, le decimos que incremente todo y que de frente ejecute este runner. El runner va a venir aquí, ejecuta cada uno de estos runs que solo están aquí acotados. Entonces no vemos el peligro de llamar desde la base o padre al hijo. Entonces, al no haber esto, se vuelve más transparente y pues tenemos el resultado deseado. Entonces acá tenemos una comparación entre lo que es herencia y composición. Bueno, había mencionado que esto viene desde una charla de Go. En Go se maneja diferente la sintaxis, pero entender este concepto en Go no es tan importante porque en Go no existía el problema. Pero en lenguajes como C++, Java, Dart, C# incluso, sí tenemos este problema porque es parte del concepto de la programación orientada a objetos. Y la composición sería la manera en la que se resuelve. La composición es muy recomendada en lugar de la herencia. Sin embargo, puede llegar a ser muy verboso. Es decir, nos obligaría a escribir mucho código redundante. O sea, que tenemos run. En este caso dije, si yo no quiero run, no tengo por qué escribirlo. Pero acá sí lo escribiría de todas maneras. Entonces podría darse la situación en que sí tenga mucho código redundante, pero tiene la ventaja de que no tiene bugs por problema de llamado entre padre e hijo. Bueno, eso sería todo. Esta charla todavía, este código en sí, se presta para hablar de el patrón Abstract Factory, pero lo vamos a dejar ahí y solo podremos ver en otra charla. Espero que esto les sirva cuando hagan su código y cuando tengan un posible bug, digan, ya de seguro es por herencia y voy a probar composición. Les puede salvar de horas de debugueo. Bueno, listo, gracias. Antes de irme, quería decirles que voy a dejar el link de este Dartpad en la descripción del video y también le voy a dejar ahí mis redes sociales para que me consulten cualquier cosa. Gracias.